En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, el 227, programa que viene circulando por las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Por la vía de YouTube llegamos a cualquier lugar del mundo donde se encuentre un paisano de estas dos provincias hermanas, de Santander y Boyacá. Bueno, tantos temas que hemos venido trabajando, y este es un programa muy especial, no solamente de índole académico, sino de carácter científico, a nivel de la medicina. Resulta que la medicina se ha venido especializando tanto, ¿no?, en diversas áreas, ramas y especificaciones, pues, del detalle del cuerpo humano, y sabemos que los riñones tienen una base fundamental, un componente fundamental, que son los nefrones, que entiendo que son como unas células allí internas del riñón que cumplen su papel y su función, que más adelante nos irá a explicar el doctor Julián Plazas, con quien nos encontramos en este programa de Diálogo a la Cumbre Televisión, y a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buen día para todos, y hoy felices de estar así cerca en estos tiempos, no todavía pospandémicos, pero gracias a las pruebas COVID que pudimos hacer con el laboratorio de la doctora Miriam García, pues tenemos la dicha de poder estar relativamente cerca y tranquilos. Pero veo que acá hay un escenario, ¿no?, muy adecuado para este set de televisión, porque el doctor Julián Plazas, además de trabajar en sus áreas de la nefrología, pues también es gran barista. Es un barista, y le gusta mucho el café boyacense. Y además le cuento, doctor Julián, que en Moniquirá también se viene cultivando un muy buen café. Gracias. Ya lo están exportando, Quisiera ser barista. Pero entonces, entre tanto, el doctor Julián nos va comentando, bueno, su currículum, la primaria, la secundaria, donde la hizo, y hasta llegar al nivel máximo de su especialización, por favor. Sí, yo soy boyacense, y los 2 primeros años de mi vida estuve en Puente Nacional Santander. Mi mamá es de Puente Nacional y ella trabajó como docente hasta que le salió el traslado definitivo para Boyacá. Entonces, mi vida ha estado muy relacionada con este sector, porque, bueno, las vacaciones, siempre recordar la naranja, la guayaba, el café, y pues soy un amante del café, no barista, pero pues obviamente sí me gusta el café real, el café tostado en pepa, poder sacar los aromas. Aquí tenemos una muestra de café precisamente de acá, y pues vamos a hacer una preparación mientras vamos contando que mis primeros años de educación primaria fueron en Sogamoso,
mi bachillerato en el Colegio Técnico Gustavo Jiménez y luego estudié medicina en la gloriosa UPTC y allá muy feliz salí con unas bases muy sociales y empecé esa carrera de medicina en la UPTC. ¿Cuánto lleva ya de estar funcionando? Más o menos. 20 años. Los 20 años, ya que ya ha tomado un vuelo. La Facultad de Medicina de la UPTC. La Facultad de Medicina de la UPTC se ha destacado por graduar médicos con un centro de pertenencia por nuestra región muy grande, no solamente porque ayudan con su conocimiento en atención primaria, y más allá de eso, atención hospitalaria y todos los que han hecho especializaciones, subespecializaciones, algunos se los ha robado el exterior, entonces tenemos compañeros que hacen parte de equipos médicos muy grandes en el exterior y los que se han quedado hacen parte de los hospitales de nuestro departamento y son grandes profesionales. Yo estuve trabajando en Sogamoso, con la ESA Salud Sogamoso, y allá también pude trabajar la parte social, trabajamos mucho la parte de ruralidad, y allá el vínculo que hicimos con las personas menos favorecidas nos toca el corazón a todos y empezamos a trabajar proyectos sobre nutrición y con eso yo después decido hacer una especialización y realizo mis estudios de pediatría en la Universidad del Bosque en Bogotá. Estando allá, hicimos un estudio sobre el estado nutricional de los niños en Sogamoso que tenían relación con la ESA Salud Sogamoso. En ese estudio encontramos factores muy importantes que afectan el estado de crecimiento de los niños. Entonces encontramos que, por ejemplo, la lactancia materna, los 6 primeros meses, es fundamental para garantizar que los niños tengan un buen crecimiento, como una de las cosas que fueron más representativas en ese estudio. Luego, pues obviamente todos los factores que conocemos por las limitaciones de nuestra condición rural y los campesinos, pero quedaron como tareas pendientes con el municipio de hacer crecer las campañas que se podrían llegar a generar con los resultados del estudio. Luego de esa práctica de trabajos de campo en Sogamoso, en los municipios vecinos, opta por la especialización en nefrología. Después de trabajar durante más de 8 años como pediatra, entonces me di cuenta que en nuestro departamento también hacía falta muchos subespecialistas, porque cuando se necesitan un nefrólogo, un endocrinólogo, un reumatólogo, pediatra, no los tenemos a la mano, todo tenemos que buscarlo por fuera en Bogotá. Y uno siente que uno puede llegar a dar un granito de arena a su departamento. Y pues me preparo, me presento en la Universidad de Antioquia, realizo allá mis estudios de nefrología y ahora con nuestro consultorio en Tunja tenemos unas alianzas estratégicas con pólizas, atendemos también los pacientes particulares y estamos generando otras alianzas con los colegios públicos para atender niños de estrato 1, 2 y 3 en precios que sean asequibles a todos los padres. Lo importante que yo noto, doctor Julián, es que se ha especializado, estuvo en Medellín, en la Ciudad de Antioquia, pero regresa al departamento de Boyacá a prestar sus servicios a este pueblo, porque muchos científicos, profesionales arrancan, se van desplazando o a la capital de los países o salen también de Colombia. Entonces, qué interesante que se mantenga. Pero mire, porque es que el potencial de los profesionales nuestros es muy grande. Entonces, no es que ellos no se quieran devolver, es que allá los amarran
porque les dicen, quédense que ustedes son muy buenos. Y acá en Boyacá hacen falta esos brazos que también les digan, no, vénganse para acá, aquí también lo queremos. ¿Sí? Bueno, vamos a ir en la preparación de un exquisito café, Claro, boyacense, y además en el conversatorio. Bueno, ¿qué concepción tiene sobre esta región? ¿Qué mirada tiene sobre esta región aquí, la olla del río Suárez, ¿no? Que los indígenas lo llamaron Saravita, que nace allí en la laguna de Púquere, cruza aquí por Bambosa, San José de Paro, Santana, y además esa relación con el Puente Real de Vélez, como se llamó en la época pues, de la conquista, ¿no? Y señalo que el 8 de marzo creo que ha estado en un festejo de la victoria comunera allí en el Puente Nacional, que es un magnífico evento que realizan en conmemoración de ese gran acontecimiento pues, libertario de los pobladores de esta región del Cantón del Socorro. Doctor. No solamente las personas del centro de Boyacá, con lo que conocemos como el Campaño de Vargas, el Puente de Boyacá, hacen parte del epicentro de la respuesta contra los españoles, sino que desde todos los sectores de Colombia surgieron personas que alzaron su voz, se expresaron y dejaron su huella plasmada, y que pues en este momento podemos, si visitamos Puente Nacional, ver los monumentos que se han creado para esos grandes próceres pioneros que ayudaron tanto a la libertad. Tenemos entendido que gente de Moniquirá también participó en ese evento de 1786, allí en Puente Nacional. Precisamente. ¿Qué señala? Una confluencia porque se generó todo un movimiento para protestar por el incremento de las alcabalas, de los precios del tabaco y de los productos de tejidos que fabricaban en el Socorro y toda la región. Pero venía una suma de factores que iban socavando la integridad de las personas menos favorecidas. Y eso es lo que sucede recurrentemente, y no solamente aquí, sino en muchos otros lugares. Acá teníamos una situación colonialista, pero pues en otros lugares tiene otros nombres y en otros países. Sin embargo, acá surgió esta respuesta de la gente, y qué bueno que la gente que se une escucha a sus hermanos y plantea que ya no va a dejarse someter, y pues genera este tipo de... Qué interesante saber y conocer la historia de nuestros pueblos. Y de ese recuerdo de niño allí de Puente Nacional, el paso aquí por Moniquirá, ¿cómo va relacionado? ¿En algún momento ha cruzado por el Alto del Granadillo para llegar a Puente Nacional? ¿Se Moniquirá por el Granadillo de Puente Nacional? He hecho unas caminatas ecológicas donde he podido conocer no solamente pues, este tipo de sectores, sino otros por los cuales uno también puede llegar por Santa Sofía, que pues nos une, y que pues uno cuando va por carretera piensa que esta es la única vía que nos comunica, y resulta que caminos coloniales y caminos indígenas había muchos. Entonces también la invitación a todos para que también nos unamos a las, no solamente caminatas ecológicas, sino por bicicleta, que también se están generando para nuestro sector. Ya les comentaremos a la audiencia de Diálogo con la Cumbre Televisión un proyecto que está surgiendo precisamente para hacer el reconocimiento de los caminos reales, los caminos coloniales, tanto de Barbosa, Puente Nacional, Vélez, ¿no? Porque hay que rescatarlos y ponerlos al servicio de un turismo ecológico, turismo que llegue precisamente a conocer los paisajes, no solamente geográficos, sino culturales, y que se defienda el medio ambiente. ¿No? Bueno, ¿cómo va este café? Estábamos muy adelantados.
Muy saludables, sin azúcar, el café, claro que pues obviamente al que le gusta con panela, al que le gusta panela, canela, bienvenido sea, pero pues este también, un poco más saludable, también es muy rico. Bueno, espero que le guste. Sí, salud. 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 Bueno, y vamos a hacer entonces una primera pausa en la Cumbre Televisión. No se retiren y ya continuamos. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. En este encuentro con la ciencia expresada por el doctor Julián Plazas Ariza. ¿Sí? Plazas Ariza son apellidos muy conocidos, sobre todo en la provincia de Vélez. Y la relación que siempre se ha tenido con la provincia de Ricaurte, porque han sido dos provincias hermanas que tienen una división ficticia por el cauce del río Suárez, pero las costumbres, la cultura casi es muy similar de estos pueblos de Puente Nacional, Vélez, Barbosa, San José de Pare, Güebsa, Santana, Chitaraque. Entrando en materia, doctor Plazas, ¿en qué consiste la nefrología, ¿sí?, para nuestro auditorio? Sí, bueno, específicamente conmigo, yo soy un nefrólogo pediatra y eso significa que soy un pediatra que ha hecho una especialización para la atención de las enfermedades relacionadas con los riñones. Y pues acá tenemos que empezar diciendo que pues los riñones son un órgano par, son más o menos del tamaño de unos puños, como podemos ver acá. Su función principal es la del filtrado, y en esa limpieza del organismo él hace otras tareas que también son muy importantes, porque mantiene el equilibrio de sustancias que generan ácidos y que además de esto, pues también hace un equilibrio con electrolitos, con el sodio, con el potasio. Y hay que ver que tiene unas tareas muy importantes hormonales, porque también ayuda a hace la producción de eritropoyetina, que nos ayuda a que haya una buena cantidad de glóbulos rojos y evitar la anemia. Por otro lado, él también regula el equilibrio metabólico de fósforo, calcio, vitamina D, que es importantísimo para los huesos. En este punto, pues obviamente ya vemos que no es solamente producir orina para que baje aquí a la vejiga, se acumule y salga, sino que tiene unas tareas muy muy importantes y que tiene una gran relación también con las suprarrenales. Pero escuchándolo, los riñones son tan importantes casi como el corazón, digamos, en el funcionamiento del organismo humano, en este caso de los humanos, ¿no?, como también de los animales. Sí, pues es que uno no puede dar como un punto de mayor importancia a un órgano pues más que el otro, porque todos son importantes para que un ser humano tenga calidad de vida. Que conforman un sistema, el sistema. Sí, y pues completo. Obviamente hay personas que dicen, obviamente sin cerebro nadie vive, es cierto, ¿sí? Pero cuando hablamos de calidad de vida, una persona sin riñones que necesita diálisis no tiene calidad de vida. Entonces, en cada subespecialidad, ya sea gastroenterología, ya sea endocrinología, neurología, nefrología, todos sabemos que cada uno de nuestros sistemas está muy bien vinculado con todos los demás para que el ser humano esté lo mejor. Hagamos una presentación como metodológica de las partes de ese sistema, el riñón, ¿sí?, los par de riñones, los suprarrenales, los conductos renales que más tienen. Bueno, los acá riñones. tenemos una construcción en 3D donde podemos ver que nuestros riñones son un órgano par que están relacionados con el filtrado, y para poder hacer esa tarea tienen que recibir sangre. Esa sangre llega aquí a los riñoncitos, se filtra, pero el riñón hace una tarea y es seleccionar las cosas que deben quedarse dentro del organismo y las mantiene.
mantiene sus proteínas, mantiene el equilibrio de los electrolitos, mantiene ahí el azúcar, ¿sí? Todo en armonía, y lo que hay que sacar entonces va a salir en también un balance que hace con los líquidos que debe sacar o mantener de acuerdo a cómo esté esa persona en ese momento, y va a salir acá por los ureteres y va a acumularse en la vejiga. Para que todo funcione adecuadamente, entonces tiene relación con el cerebro, tiene relación con las suprarrenales, tiene relación con el sistema orgánico general, porque si hay mucho líquido, su tarea va a ser no solamente hacer depuración de toxinas, de sustancias que no necesita, sino también de líquido que está sobrepasando el nivel que él requiere para funcionar adecuadamente. Y acá estas suprarrenales, que tienen en su corteza una producción de aldosterona, y que ella también está involucrada en el equilibrio de la presión arterial, que es muy importante para las personas, sobre todo cuando tienen enfermedades como hipertensión arterial. Ahora, doctor Julián, como pediatra, también la nefrología actúa sobre los niños. ¿Los niños también se les afectan los riñones? Claro que sí. Y entonces, precisamente revisando las cuentas del Ministerio de Alto Costo, son los reportes que ellos hacen anualmente, entonces nosotros veíamos la proporción de pacientes que cada año aparecen con enfermedad renal crónica. Y lo que vemos en la cuenta del 2019, o sea, pre-pandemia, o sea, no está sesgado por lo que ha pasado en estos 2 últimos años, es que en Boyacá está aumentando la incidencia, y esto pues obviamente repercute en la prevalencia de enfermedad renal crónica, confirmado, lo pueden revisar en esa cuenta de alto costo. Y cuando vemos la contraparte, ¿qué está sucediendo en el resto del país? Lo que vemos es que hay otros departamentos que tienen una población tal vez un poco mayor, ¿sí? Pero al hacer esa relación nos damos cuenta que, por ejemplo, la incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica en Boyacá está superior a la de Antioquia. Y cuando vemos en Antioquia, ¿sí? Que la quiero mucho, también porque pues estudié en Medellín, es que los servicios de diálisis, de terapias de reemplazo renal, si la vemos en esa cuenta de costo, vemos que son mayores en relación de una estadística que se hace por cada 100 personas de la población. Se estandariza y se hace resultado. Entonces ellos tienen mayor acceso a esas terapias de reemplazo renal, y otra facilidad es el trasplante renal. Y si vemos, por ejemplo, ese mismo reporte del ministerio, ellos tuvieron en ese año, en general, en todas las edades, un promedio de 99 trasplantes versus 8 para Boyacá. Y entonces vemos que si la relación de población es de 5 a 1, entonces tener 99 trasplantes versus 8 significa que en Boyacá estamos adoleciendo de un sistema también tecnológico en trasplante renal, y nos lo merecemos. Y esto va a otro punto muy álgico, y es que somos conscientes de que no hay disponibilidad de órganos para hacer ese tipo de tratamientos, que es el tratamiento de primera línea para enfermedad renal crónica terminal. Y pues acá don Juvenal es un experto también por su programa que tuvo con el doctor Estrada, muy conocido científico acá en Moniquirá, que está dedicado a la investigación de trasplante, pero seno injertos, donde se hace trasplantes con órganos de animales, en este caso de cerdo. Esta semana que pasó, el doctor Montgomery en Nueva York hizo un trasplante que hasta ahora va exitoso, está produciendo orina. Las demás funciones del riñón, ¿sí? Lo que estábamos hablando de la eritropoyetina, el metabolismo calcio, fósforo, vitamina D, esos pues se van a seguir evaluando, ¿sí? Para esa tecnología que más puede ayudar, pero eso podría ser un gran avance que podría llegar aquí a nuestra región y empezar a disminuir esa brecha que hay, no solamente como dijimos con otros departamentos,
¿sí? Sino con el mundo. Lo volvemos a retomar en una fracción posterior y me surge una pregunta. ¿En qué se relaciona o en qué se diferencia un nefrólogo de un urólogo? Sí, los nefrólogos somos especialistas clínicos, los urólogos son especialistas quirúrgicos. Eso no significa que no haya enfermedades en las cuales no nos crucemos y que podamos atender los unos y los otros. Por ejemplo, las incontinencias urinarias, ¿sí? Esas son enfermedades donde nos apoyamos y si bien el uno lo puede tratar, el otro también. Pero básicamente los urólogos son quirúrgicos, entonces por eso los hombres después de los 40 años van a su urólogo para que les haga su examen de próstata y si lo requieren, pues su cirugía. Las mujeres que tienen problemas de piso pélvico y requieren una ayuda, pues el urólogo es el que hace esa parte. O sea que las mujeres también, pues lo que he escuchado, observa y ve, es que los urólogos principalmente tratan al hombre, ¿no? Al hombre, sobre todo con exámenes de próstata, como lo ha señalado el doctor Julián, pero las mujeres también acuden al urólogo. También, sí. Y esa es una área donde también ellos confluyen con otra especialidad que es la ginecología y también los dos pueden ayudarse y tratar a las mujeres. Y con nosotros entonces nos encontramos en esa área donde también compartimos enfermedades que podemos manejar y nosotros los nefrólogos vamos hacia los riñones, su funcionamiento, las enfermedades que pueden estar relacionadas con tubulopatías, glomerulopatías y pues en general en todo lo que afecta el riñón y su relación con la vía urinaria. Bueno, una explicación científica sobre el funcionamiento de ese par de riñones, órganos muy importantes para la vida del ser humano y también de los animales. Más adelante vamos a mirar una relación. Lo invito, doctor Julián, a que hagamos una segunda pausa y ya continuamos en Diálogo en la Cumbre Televisión. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetune. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Volvemos a Diálogo en la Cumbre Televisión. En este programa que está abordando un tema que le interesa mucho a la gente, sobre todo porque tiene que ver con la salud. Y siempre se dice que si tenemos una buena calidad de vida, a partir de su salud, pues ¿qué más se puede pedir, ¿no? A pesar de que para tener la salud también hay compromisos de los entes públicos, del Ministerio de Salud, de los gobiernos y pues de las instituciones prestadoras de este tipo de servicios que se aspira le llegue absolutamente a todos los pobladores de un país. No puede ser discriminado absolutamente nadie porque de pronto no tenga los recursos para que acuda a una cita, digamos, médica por alguna urgencia que tenga. Y en este tema de los riñones es que se conocen todas unas casi hasta tragedias familiares, ¿no? Donde un ser querido que sufre del riñón y que tiene que pasar por diálisis y por citas, y se habla de los trasplantes, ¿no? Que la ciencia está en ese trabajo pues parece que es una de las soluciones pues efectivas para que una persona pueda seguir con su calidad de vida. ¿Qué más ha conocido el doctor Julián en este tema de los trasplantes y cómo se visualiza por acá en el departamento de Boyacá? Si tienen alguna
en una proyección, ¿no es cierto?, para atender esa situación del trasplante de riñón. Bueno, primero tengo que colocar el contexto, y es que acá en Boyacá todavía no tenemos un centro trasplantador que pueda ofrecer trasplantes no solamente para adultos, sino para niños. Y sobre la experiencia que yo tengo, entonces yo tengo que pues contarles. Yo hice parte de un estudio de un centro trasplantador que es el del Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, y allá en el estudio con los pacientes de ese grupo trasplantador se encontraron sobre 72 niños trasplantados, que más o menos la edad media en que se lograba trasplantar el niño era 12 años. Muchos de esos niños, el origen de su enfermedad renal crónica terminal fue una malformación de la vía urinaria, y eso pues obviamente tiene diagnóstico prenatal y debe tener un seguimiento adecuado para lograr hacer un manejo para controlar el deterioro de los riñones, haciendo por ejemplo correcciones quirúrgicas de la vía urinaria, garantizando años de calidad de vida. En ese estudio se encontró que además de que el promedio de edad en que se lograba trasplantar el niño era hasta los 12 años, es que hubo una situación importante, y es que se podían hacer trasplantes preemptivos antes de que los niños llegaran a empezar a requerir diálisis. Y eso más o menos fue un 17% de todos los niños de esa cohorte de 72 pacientes. Ese trasplante es de riñones de otra persona que ha cedido esos órganos. En este caso, Antioquia se está caracterizando porque cada vez hay más riñones trasplantados de donantes vivos. En el estudio que se hizo, pues a ese corte 96% fueron de donante cadavérico. Sin embargo, pues como les estoy diciendo, la cultura allá cada vez va mejorando las condiciones en que se ofrecen este tipo de órganos de donante vivo. Generalmente es un familiar directo, y en un momento que es, como les decía, un trasplante anticipado, que se refiere a que el niño todavía no ha empezado diálisis. Entonces, ese trabajo que están haciendo en Antioquia es muy importante para tenerlo como referencia, para aprender nosotros acá, unirnos a los entes gubernamentales y decir, acá tenemos la población que cada vez necesita más terapias de reemplazo renal y trasplante, que somos conscientes de que los órganos pues son escasos para eso, que somos conscientes de que nos hace falta la prevención y un manejo pues previo a llegar a ese punto, pero que si nosotros nos unimos y buscamos el entrenamiento, los recursos, se puede lograr tener acá también una unidad, un centro trasplantador. Ahora, doctor Julián, los trasplantes que requieren de un donante, a veces se escucha uno por la prensa, por las noticias, que hay escasez. Nadie, a veces se resiste uno a donar un órgano. Bueno, cuando es el familiar como que ya se atreve, pero entonces la ciencia está avanzando por otros caminos, que es la utilización de otros seres vivos que son los animales. Entonces se ha conocido que siempre uno en sus estudios, desde la primaria, secundaria y universidad, lo relacionaban con los antropoides, ¿no? Con los micos, con los orangutanes, como que el ser más cercano. Pero resulta que los científicos han descubierto que otro animal que tiene todas las características casi orgánicas del hombre, ¿no?, es el cerdo. ¿Qué ha conocido usted de esos desarrollos, digamos, científicos con la utilización de...? Sí, con los senoinjertos, con los trasplantes de un órgano de un animal. En este caso, pues, tenemos que tener claro, sí tenemos una gran relación con los primates, pero
la facilidad con el cerdo es porque en los estudios que se han hecho genéticos se ha podido bloquear algunos genes con los cuales cuando se hacía el trasplante el cuerpo humano de una vez genera rechazo y mata ese órgano. Entonces, al hacer un cerdo genéticamente modificado en el cual en sus células no se expresan los antígenos, esas moléculas que el cuerpo humano detecta como extraño, este no es mío. Entonces, al bloquear esa expresión y se hace el trasplante de ese órgano de cerdito en un ser humano, entonces las defensas nuestras no lo reconocen como extraño o mínimamente, y entonces es más fácil hacer un tratamiento inmunosupresor que nos garantice que ese órgano haga su función, como en este caso estamos hablando la función de producir orina, de hacer un filtrado, pero como les dije hace un rato, nos hace falta garantizar que ese órgano sí esté produciendo eritropoyetina, que ese órgano sí esté trabajando para ayudar a controlar la presión arterial. Pues no sería la más importante en este caso, pero pues también sería evaluarlo muy bien. Y lo que dije previamente sobre el metabolismo, calcio, fósforo, vitamina D, que es súper importantísimo para que los huesos estén bien. Ahora, vamos a recabar en algo que comentó en el segmento anterior el doctor Julián. Y para nuestro auditorio, tenemos un científico moniquireño, médico veterinario de la Universidad Nacional, el doctor José Luzardo Estrada López, que en los Estados Unidos, en varias universidades, ha emprendido todo un trabajo investigativo de día y noche, ¿no?, con los cerdos, como lo señala con la inmunología respectiva, y van en ese proceso. Yo quiero invitar a la audiencia para que quienes no vieron ese programa lo puedan ver con el título Diálogo en la Cumbre, doctor José Luzardo Estrada López, lo encuentran en YouTube. Bueno, y de otra parte, en estos días se conoció, doctor Julián, que en los Estados Unidos, como también lo señaló hace un instante, hicieron un trasplante de riñón de cerdo a una persona que lo necesitaba, ¿no? Pues hubo un gran avance allí, una noticia de carácter mundial. Exactamente. Entonces, viene concatenado con esa información que nos compartió el doctor Estrada. Yo me comuniqué también con él y le escribí. Él nos hace una anotación sobre las recomendaciones de que él continúa pues, su estudio y que la idea es que eso genere un gran desarrollo hacia el futuro, y pues también nos hace la acotación de que el cirujano, el doctor Montgomery, que lo hizo, pues es un profesional excelente, y entonces en manos de un equipo de inmunogenética que está trabajando eso, en equipos universitarios, en equipos de la empresa privada, que son los que más también apoyan económicamente eso, dan resultados, y que vamos a seguir viendo qué está sucediendo con esa adaptación de ese ser humano con ese riñoncito. Tenemos toda la fe y sabemos que eso puede ser una ayuda para países de ingresos como el de Colombia, en el cual, pues no solamente por los recursos económicos, sino por lo que acabamos de decir, o sea, cada vez conseguir un órgano para trasplante es más difícil. Sí, no, pues confiamos y esperamos que la ciencia médica, doctor Julián, es una de las ciencias que más ha avanzado en el mundo, quiérase o no. Hoy hay unas enfermedades que hace unos años, 100 años atrás, no las curaban y la gente moría. Hoy ya se vienen atendiendo, entonces esperamos, y es el anhelo, digamos, de un programa como estos, para que los científicos, y ojalá de estas tierras, lleguen algún día a tener un resultado súper positivo, que eso sería un boom mundial. Vamos a hacer una nueva pausa en Diálogo en la Cumbre Televisión y ya continuamos, doctor Julián. Entramos a esta última parte de Diálogo en la Cumbre Televisión.
agradeciéndole al doctor Julián Plazas Ariza por su tiempo, por la participación en este programa, pues en este encuentro aquí con la familia en Moniquirá, de paso para Puente Nacional. Es decir, ese es el circuito que siempre él hace, ¿no? Desde temprana edad no se ha olvidado de su pueblo, y eso está bien, que no nos olvidemos de nuestros pueblos de origen. ¿Sí? Podemos irnos al último rincón del mundo, pero siempre regresar a nuestro pueblo. Y hemos hablado entonces en términos muy científicos, ¿no? Con el aporte del doctor Julián Plazas Ariza. Ahora, las personas, ¿sí? La gente del común, ¿cómo detecta una enfermedad de carácter renal para acudir al especialista, doctor Julián? Bueno, hay que empezar diciendo que como tenemos un órgano par, entonces siempre se ayuda con que están los dos riñoncitos para trabajar adecuadamente. Y es una enfermedad que cuando afecta a los riñones de cualquier índole es silenciosa y puede en su gran mayoría demorarse varios años en llegar a tener una manifestación. ¿Por qué? Porque se requiere que haya una disminución hasta un 20% de la función de ambos riñones para que sea evidente como una característica propia de enfermedad. Y entonces, ¿cuáles serían esos síntomas? Entonces vemos que puede ser el niño que deja de orinar, entonces orina muy poco, y el profe se da cuenta. Por ejemplo, ahora mi esposa Milena García, que ha tenido unos diálogos muy cercanos con el sindicato de profesores para identificar las poblaciones vulnerables, son niños que no orinan durante toda la jornada escolar, o que se empiezan a tener fugas de orina, se orinan, ¿sí? O en otro caso empiezan a orinar muchas veces durante el día. Niños que empiezan a tener problemas de resequedad de la piel, que cuando los papás ven la orina del niño encuentran orinas espumosas, orinas coloreadas rojas, porque puede haber sangre, hematuria, y otros síntomas que ya van pasando con el tiempo, y es que el niño está anémico. Ya explicamos por qué, porque la eritropoyetina que produce el riñón, deformidades en las extremidades, porque ya dijimos que es importante para el metabolismo, calcio, fósforo, vitamina D. Y en ese orden de ideas, entonces, si nosotros empezamos a hacer un uroanálisis, un examen de parcial de orina cada año, revisamos los exámenes prenatales de la mamita, la ecografía donde se veía, ahí había una dilatación, ese niño venía con un riñón en herradura, podemos tener ayudas para hacer un diagnóstico temprano y ayudar a ese niño. Entonces, las señales son tardías en la gran mayoría de casos. Sin embargo, no puedo decir, hay unas glomerulonefritis rápidamente progresivas que en determinado momento el niño se inflamó, se hinchó, la cara se hinchó, las manitos, los piecitos, los genitales, y ese niño, pues una gran pérdida de proteínas, y ese niño es una enfermedad aguda que necesita tratamiento ya. Pero esos son una cantidad de casos muy cortos, muy poquitos. Ahora, en los mayores, en los adultos, siempre uno escucha que, por decirlo coloquialmente, la gente se queja, ¿no?, que tengo un dolor de espalda. Eso es un indicador ya como para que hay una afección de pronto renal. De todas formas, sigue siendo un síntoma muy válido que hay que investigar muy bien, porque los niños, igual que los adultos, pueden tener cálculos, y el cálculo puede venir con esa línea de dolor que va de atrás hacia adelante, hacia abajo, y tener dolorcito de espalda. Entonces es algo que también hay que investigar muy bien. Ahora, también andando, escuchando a la gente, y también la serie de recomendaciones que a veces por diversos medios se dan para este caso las enfermedades renales, que se sugiere que se debe tomar mucha agua, mucho líquido, Claro, ¿no? que sí. No Entonces, tanto licor, creo, ¿no?, sino agua pura, potable. Varias las recomendaciones. La primera es que el agua es fundamental para mantener el equilibrio del organismo. Si no hay un adecuado consumo de agua, el riñón tiene que trabajar más para hacer la limpieza de toxinas del organismo.
si se toma mucha, el riñón también tiene que trabajar porque debe evitar que uno se hinche. Por otro lado, el sodio, la sal. Y la sal no solamente está en la sal de mesa que le aplicamos a las comidas, sino en algunos alimentos que son muy usuales en los niños. Esas comidas de paquetes tienen una cantidad de sodio elevadísima. Eso hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de sodio, mayor volumen intravascular, mayor riesgo de hipertensión, y eso afecta la salud cardiovascular del niño. Otra situación súper importantísima es la situación de las proteínas. Ahora que son las proteínas que más consumen ahora muchos niños, son proteínas de origen animal que si se consumen en exceso también son malas. Entonces los niños necesitan proteínas para poder crecer, pero si se consumen en exceso, pues obviamente más recarga de todo esto el balance de nitrogenados, de urea, y la otra situación que es también muy mala, que es la parte de ácido en el organismo, y que el riñón tiene que trabajar más para poder controlar con el equilibrio de bases álcalis con ese ácido. Otra situación, el ejercicio. Los niños que no hacen ejercicio, son muy sedentarios, también tienen más riesgo de enfermedad renal. Otra situación que es muy común en estos niños sedentarios es que estén expuestos a otro tipo de situaciones que los afectan y que de una u otra forma van a sumar cosas. Por ejemplo, esos niños se quedan jugando videojuegos, trasnochan, y eso también se ha encontrado que el no dormir bien termina causando una disregulación en todo el organismo y a largo plazo también afecta a los riñones. Otras cosas que también lo pueden afectar, los padres que son fumadores. Entonces el niño con exposición tabáquica en su hogar, también se ha encontrado que esos niños tienen mayor riesgo de enfermedad renal. Y pues obviamente lo que acabamos de decir, niños que no se han estudiado previamente con una ecografía, con un parcial de orina, una creatinina, ¿sí? Entonces, cuando la enfermedad se expresa, ya está muy adelantada y ya cada vez son muy pocas las cosas que se pueden hacer para ayudarlo. Ahora, cambiando como de tercio, y espero no comprometerlo con esta pregunta, el sistema de salud colombiano, generalizándolo, sí está atendiendo esta, digamos, situación de las enfermedades renales con los hospitales, en las clínicas, con los lugares que deben estar habilitados para hacer operaciones, para diagnosticar cómo está el sistema de salud en Colombia. Bueno, el sistema de salud de Colombia tiene abiertas todas las puertas para que las empresas sociales del Estado tengan los servicios de nefrología y puedan hacer estudio temprano, programas de prevención, promoción, y hacer manejo, tratamiento, y pues tener constituidas las unidades trasplantadoras de los centros trasplantadores. Pero a nivel local, cada región tiene que tener el apoyo de sus gobernantes y del equipo científico para que se llegue a dar lugar a eso. Lo que estamos diciendo, que aquí en Boyacá necesitamos unirnos y cada vez llamar a más de nuestros profesionales que existen entrenados en todo esto de cirujanos trasplantadores, de, como decíamos, de nefrólogos, no solamente nosotros como pediatras, sino los nefrólogos médicos internistas para brindar servicios de trasplante a adultos y niños. Entonces, eso es muy importante. Yo tengo que decir que el sistema de salud de Colombia tiene muchas ventajas, y pues conozco en mis viajes, por ejemplo, China, son países que tienen gran tecnología, pero que a las personas les da una carga económica muy grande acceder a esos servicios de salud, ¿sí? Y después Europa también a la gente le tiene que invertir mucho a sus servicios de salud, y pues ustedes saben, Estados Unidos en eso pues no tiene un apoyo como lo tenemos nosotros a la población vulnerable. El que tiene dinero paga por eso. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos que los gobernantes y los profesionales generen un proyecto
donde se constituyan, y no solamente unidades trasplantadoras, servicios de nefrología, sino en muchas otras cosas, en neurología, en endocrinología, en gastroenterología, en todas esas potencialidades que existen los profesionales boyacenses que tienen ese entrenamiento y que quieren venir y hacer mucho por su departamento. Sí, que el sistema de salud, el ministerio, el gobierno nacional, el Estado mismo apoye también con recursos para la investigación científica, en este caso que hemos venido hablando acerca del riñón. Doctor Julián, finalmente un mensaje a la población en general a la cual le llegue este programa acerca del cuidado con los riñones. ¿Qué les diría? Sí, entonces, primero, un consumo de agua adecuado, y eso no es una regla estándar de la cantidad de líquidos que se deben tomar, porque con cada edad las necesidades van cambiando. Si el niño es deportista, sus pérdidas son mayores y necesita una suplencia de líquidos ajustada a su actividad. Que en los hogares se consuman menos alimentos procesados, menos sal, y eso implica que la recomendación debe ser: quite la sal y más bien coloquen su hierbita, alguna especia que le dé saborcito, y les aseguro que la gente se acostumbra a eso. Disminuir el consumo de azúcar, porque la nefropatía diabética es una enfermedad nociva, silente y muy destructiva para los riñones. Entonces, disminuir el consumo de azúcar. Invitar a los niños a programas de hacer ejercicio, pero ejercicio aeróbico. No puede ser esos que se la pasan haciendo pesas en la casa solamente para sacar músculo. Ese ejercicio no sirve. Que los niños no se trasnochen, sino que tengan unos ritmos de ciclos de sueño adecuados para su edad, ¿sí? Entonces, si estamos nosotros trabajando en todo esto, hacemos políticas públicas donde los niños no se expongan al tabaco, y que obviamente no se expongan, como decíamos en un video que habíamos hecho previamente, a bebidas energizantes y a bebidas alcohólicas, pues podremos tener una calidad de salud renal muy buena. Y que obviamente hagamos por lo menos un examen de parcial de orina cada año que nos garantice que nuestra salud renal está al día. Si a eso le sumamos una función renal con una creatinina, un BUN, y sabemos previamente cómo estaba la ecografía de pequeñito, pues obviamente la tenemos toda ganada. Bueno, con el agradecimiento al doctor Julián Plazas Ariza por la participación en este programa, sus extraordinarios aportes, y a ustedes como audiencia los esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Juvenal. Gracias. Encantado.